El día que el director reveló un secreto en la graduación. Las risitas socarronas estallaron cuando el padre, visiblemente agotado y vestido con ropa de trabajo, tropezó en el auditorio del instituto, llegando con 20 minutos de retraso a la ceremonia de graduación. Su camisa arrugada, la corbata torcida y las botas llenas de barro contrastaban con el brillo del suelo recién pulido. Entre los padres elegantemente vestidos se cruzaron miradas de desaprobación y comentarios silenciosos. Una señora, con un bolso de marca, hizo un gesto exagerado para evitar que se sentara a su lado en las primeras filas, reservadas para las familias de los graduados. Antes de que pudiera decir nada, el personal de seguridad se acercó a él, asumiendo que no pertenecía a ese distinguido grupo de familiares de la Academia Preparatoria Altos de Masón. «Señor, estos asientos son para los familiares de los alumnos», dijo el guardia lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. El padre buscó a tientas la invitación en su bolsillo, dejando caer las llaves del coche al suelo. Al agacharse para recogerlas, las risas resonaron aún más fuertes. La ceremonia se detuvo por un instante, con todas las miradas puestas en él, incluyendo las de los estudiantes en el escenario. Una chica, con las bandas de honor alrededor del cuello, bajó la mirada, avergonzada al reconocer a su padre siendo el centro de atención. ¿Lo hubieras defendido o te habrías unido a la multitud que miraba hacia otro lado? Cuéntanos en los comentarios. El guardia examinó la invitación arrugada con desconfianza, como si fuera falsa. «Señor Reynolds, fila 8, al fondo», dijo finalmente, señalando una sección donde todos los asientos estaban ocupados. Lo que ni el guardia ni los padres que se reían sabían era que Daniel Reynolds acababa de terminar un turno de 16 horas en el hospital. Pero nadie en esa sala estaba preparado para lo que sucedería cuando el director comenzara a nombrar a los graduados. Daniel se abrió paso entre la multitud, pidiendo disculpas mientras los padres, visiblemente molestos, se veían obligados a levantarse para dejarlo pasar. Finalmente, encontró un asiento vacío al final de la fila, al lado de una columna que obstruía parcialmente su vista. No le importó. Estaba allí por una sola razón: ver a su hija Emma cruzar el escenario y recibir su diploma. Era un sueño que compartían, uno al que se habían aferrado a pesar de las dificultades. Si las historias de padres que se sacrifican por sus hijos te emocionan, suscríbete ahora para ver más historias impactantes cada semana. 4 años antes, la vida de Daniel era completamente diferente. Él y su esposa Sarah eran profesionales exitosos. Ella, arquitecta con su propia firma. Él, ejecutivo de marketing para una empresa de Fortune 500. Vivían en una casa espaciosa en la zona más rica de la ciudad, conducían coches de lujo y se iban de vacaciones exóticas. Emma asistía a la Academia Preparatoria Altos de Masón con una beca parcial, complementada con sus ingresos. Eran la imagen del éxito de la clase media alta. Entonces llegó el devastador diagnóstico. Los dolores de cabeza de Sarah no eran por estrés, como habían pensado inicialmente. Glioblastoma en etapa 4, un tumor cerebral agresivo con un pronóstico sombrío. Su mundo se vino abajo de la noche a la mañana. La condición de Sarah se deterioró rápidamente y las facturas médicas aumentaron igual de rápido. Sus ahorros se agotaron en pocos meses. Daniel se tomó una licencia para cuidar de su esposa, perdiendo finalmente su trabajo. Su seguro médico cubría solo una parte de los tratamientos experimentales que buscaban desesperadamente. En menos de un año, Daniel lo perdió todo: a su amada esposa, su casa, sus ahorros y su carrera. A los 45 años, era viudo, desempleado, con una hija de 15 años traumatizada y una montaña de deudas médicas. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. El único trabajo que Daniel pudo encontrar fue como auxiliar de enfermería en el turno de noche, en el mismo hospital donde Sarah había pasado sus últimos meses. El sueldo era una fracción de su salario anterior, pero venía con beneficios de salud para Emma y horarios flexibles para que pudiera estar presente para ella tanto como fuera posible. A pesar de todo, Daniel hizo una promesa solemne. Emma se quedaría en Altos de Masón y se graduaría con su clase. Era el último deseo de Sarah, y él movería cielo y tierra para hacerlo realidad.
Cuando ya no pudieron pagar el suplemento de la matrícula, Daniel trabajó turnos adicionales y aceptó un segundo trabajo entregando paquetes durante el día. Dormía en ráfagas cortas, a veces solo 3 horas seguidas. Vendió sus objetos de valor restantes, incluido el anillo de compromiso de Sara, quedándose solo con su alianza de boda, que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. Emma había querido transferirse a una escuela pública para aliviar la carga de su padre. «Papá, no importa de dónde me gradúe», había insistido, pero Daniel fue inflexible. «Tu madre y yo elegimos esa escuela porque te daría la mejor oportunidad de obtener una beca para Cornell, su alma mater. Este era su sueño para ti, Emma, no es negociable». Lo que los otros padres en ese auditorio no vieron fue el precio que esos 4 años habían cobrado. No vieron al hombre que trabajaba 20 horas al día, que se quedaba sin comer para que su hija pudiera tener los materiales necesarios para los proyectos escolares, que aprendió a coser para poder arreglar el uniforme de Emma cuando no podían permitirse uno nuevo. No lo vieron ayudándola con los deberes de cálculo a las 3 de la mañana después de su turno, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Solo vieron a un hombre andrajoso e inapropiado interrumpiendo su ceremonia perfecta. Emma había florecido a pesar de sus dificultades. Se había dedicado a sus estudios obteniendo una beca académica completa para Cornell, tal como su madre había soñado. También había trabajado a tiempo parcial en la biblioteca local, contribuyendo con lo que podía a los gastos del hogar mientras mantenía su promedio de calificaciones perfecto. Pero se había distanciado de muchos de sus compañeros ricos, avergonzada por sus circunstancias cambiantes e incapaz de participar en las actividades sociales que requerían dinero que ya no tenían. La ceremonia continuó, con el presidente del consejo escolar dando un discurso pretencioso sobre legado y privilegio. Daniel luchó por mantenerse despierto. La fatiga de su turno nocturno lo estaba alcanzando. Sus párpados se volvieron pesados, su cabeza se inclinó hacia adelante. Un codazo agudo de la mujer a su lado lo despertó. «Esto es una graduación, no un refugio para personas sin hogar», siseó. «Muestra algo de respeto». Daniel se enderezó, con el rostro ardiendo de vergüenza. Al otro lado del auditorio pudo ver a los padres de los antiguos amigos de Emma, los que habían dejado de invitarla una vez que se mudaron al apartamento. Las madres que habían organizado elaboradas fiestas de 15 años y eventos previos al baile de graduación sin incluir a Emma. Los padres que entrenaban equipos deportivos y dirigían la asociación de padres, que una vez habían intercambiado tarjetas de visita con Daniel en los eventos escolares, pero ahora lo miraban como si fuera invisible. El director Matías subió al podio y comenzó a llamar a los graduados por orden alfabético. Daniel sacó su teléfono para asegurarse de que estaba listo para grabar el momento de Emma. La batería estaba baja. Se había olvidado de cargarlo al salir corriendo de su turno, pero sería suficiente. Tenía que serlo. A medida que se acercaban los apellidos que comenzaban con la letra R, Daniel se movió al pasillo para tener una mejor vista, ignorando los suspiros irritados a su alrededor. Su corazón se hinchó de orgullo cuando anunciaron a Emma Reynolds y su hermosa hija se levantó de su asiento, con las bandas doradas de honor brillando contra su toga azul. Se parecía tanto a Sara, la misma forma elegante de caminar, la misma determinación en sus hombros. Pero cuando Emma se acercó al escenario, sucedió algo inesperado. El director Matías hizo una pausa, mirando al público. «Antes de que Emma reciba su diploma, me gustaría reconocer a alguien especial. ¿Podría Daniel Reynolds ponerse de pie, por favor?». Un murmullo confuso se extendió entre la multitud. Daniel se quedó helado, sin estar seguro de haber oído bien. Emma se había detenido a mitad de los escalones, luciendo igualmente sorprendida. «Señor Reynolds, por favor, póngase de pie», repitió el director, escaneando a la audiencia. Lentamente, Daniel se puso de pie, muy consciente de su ropa arrugada y de las ojeras bajo sus ojos. ¿Habrías tenido el valor de mantenerte firme en ese momento o habrías querido desaparecer? Comparte tus pensamientos en los comentarios. «Muchos de ustedes no conocen a Daniel Reynolds», continuó el director Matías, «pero deberían. Hace 4 años perdió a su esposa a causa del cáncer cerebral y posteriormente perdió su puesto ejecutivo y su casa familiar debido a la carga financiera de su atención médica. Desde entonces, ha trabajado en 2 trabajos a tiempo completo, turnos de noche en el Hospital Memorial y turnos de día entregando paquetes, para mantener a su hija en Altos de Mazón.
El auditorio se había quedado completamente en silencio. Daniel podía sentir todas las miradas puestas en él, pero las expresiones habían cambiado de desdén a sorpresa. El señor Reynolds nunca ha faltado a un pago de matrícula, a pesar de sus circunstancias. Ha asistido a todas las reuniones de padres y maestros, a menudo viniendo directamente de su turno de hospital sin dormir. Cuando tuvimos nuestra recaudación de fondos anual y se les pidió a las familias que contribuyeran con lo que pudieran, el señor Reynolds donó $300, dinero que luego supe que había ganado vendiendo las joyas de su difunta esposa. Emma estaba llorando abiertamente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras permanecía congelada en los escalones. Además, continuó el director, el señor Reynolds ha establecido silenciosamente una pequeña beca en nombre de su difunta esposa, el Fondo Conmemorativo Sarah Reynolds, que ayudará a futuros estudiantes con necesidades económicas. Ha estado contribuyendo con $10 de cada cheque de pago durante los últimos 3 años. Daniel nunca le había contado a Emma sobre la beca. Se suponía que iba a ser una sorpresa para después de la graduación. Quería honrar la memoria de Sarah de una manera que reflejara sus valores, y ayudar a otros estudiantes a acceder a la educación le pareció apropiado. No esperaba que se anunciara de esta manera. Cuando hablamos de la comunidad de Altos de Masón y de los valores que esperamos inculcar en nuestros graduados, a menudo hablamos de perseverancia, integridad y sacrificio. Daniel Reynolds encarna estos valores más que nadie que haya conocido en mis 30 años como educador. La mujer que había movido su bolso antes ahora estaba mirando su regazo, con el rostro enrojecido de vergüenza. El guardia de seguridad que había cuestionado la invitación de Daniel estaba de pie, en atención, con una expresión solemne de respeto. Así que, antes de que Emma Reynolds reciba su diploma como mejor alumna de la clase de este año, les pido a todos que se unan a mí para reconocer a su padre, cuyo extraordinario sacrificio y dedicación hicieron posible este momento. Los aplausos comenzaron lentamente, tentativamente, y luego se convirtieron en una atronadora ovación de pie. Daniel se quedó de pie torpemente, sin estar acostumbrado a ser el centro de atención, especialmente de la atención positiva. Durante 4 años había sido invisible para estas personas, el hombre andrajoso en el fondo, el padre vergonzoso que no podía permitirse la ropa adecuada para los eventos escolares, que conducía un coche de 15 años que a veces se avería en la fila de recogida. El director Matías hizo un gesto para que Emma se uniera a su padre. Ella bajó corriendo los escalones y atravesó el pasillo central, arrojándose a sus brazos con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. Se abrazaron fuertemente, ambos llorando abiertamente, mientras los aplausos continuaban a su alrededor. «Papá», susurró Emma contra su hombro, «estoy muy orgullosa de ser tu hija». Esas simples palabras abrieron algo dentro de Daniel. Durante años le había preocupado ser una fuente de vergüenza para Emma, que ella resintiera la vida de pobreza que sus decisiones le habían impuesto. Había hecho lo mejor que podía, pero sabía que no era la vida que Sarah le habría proporcionado. Escuchar que su hija estaba orgullosa de él valió cada noche sin dormir, cada comida perdida, cada momento de humillación. Cuando finalmente se separaron, Daniel se sorprendió al encontrar al director Matías parado frente a ellos, sosteniendo el diploma de Emma y un segundo sobre. «Emma, felicidades», dijo, entregándole el diploma. Luego se dirigió a Daniel. «Y, señor Reynolds, la junta directiva ha votado por unanimidad nombrar la nueva oficina de ayuda financiera en nombre de Sarah». El Centro de Ayuda Financiera Sarah Reynolds garantizará que a ningún estudiante meritorio se le niegue una educación en Altos de Masón debido a limitaciones financieras. Le entregó a Daniel el sobre. Este contiene la dedicación oficial, que tendrá lugar el próximo mes. Esperamos que nos haga el honor de hablar en la ceremonia. Daniel apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La sala que hace unos minutos estaba llena de juicios y desprecio, ahora estaba llena de respeto y admiración. Los padres que se habían reído de él ahora se acercaban para estrecharle la mano, algunos con lágrimas en los ojos, otros ofreciendo sinceras disculpas.
Un padre, el director de un banco local a quien Daniel reconoció de las recaudaciones de fondos anteriores al cáncer, le entregó una tarjeta de visita. Mi empresa necesita personas con su tipo de determinación y ética de trabajo, señor Reynolds. Por favor, llámeme el lunes. Tenemos varios puestos que serían perfectos para alguien con su experiencia. Mientras Emma regresaba al escenario para dar su discurso de despedida, Daniel se sentó emocionalmente abrumado. Su hija estaba de pie en el podio, serena y radiante a pesar de su rostro lleno de lágrimas. Hace 4 años, comenzó, mi madre falleció, y mi padre me hizo una promesa de que me graduaría de Altos de Masón. Lo que no entendí completamente hasta hoy fue la magnitud de esa promesa y lo que le costó mantenerla. Miró directamente a Daniel mientras continuaba. Mi padre me enseñó que nuestras circunstancias no nos definen, nuestras respuestas a esas circunstancias sí lo hacen. Me mostró que la verdadera fuerza no se trata de no caer nunca, se trata de levantarse cada vez que la vida te derriba. Y demostró que el amor no es solo una emoción, es una elección diaria de poner las necesidades de otra persona por encima de las tuyas. La audiencia escuchó en absoluto silencio mientras Emma hablaba elocuentemente sobre la resiliencia y el propósito. Concluyó dirigiéndose directamente a sus compañeros de clase. Al dejar Altos de Masón hoy, los desafío a cada uno de ustedes a vivir con la misma integridad y determinación que mi padre ha demostrado. A encontrar un propósito no en acumular riqueza o estatus, sino en marcar una diferencia en la vida de los demás. Porque al final del día, ese es el único legado que realmente importa. La segunda ovación de pie del día estalló cuando Emma terminó su discurso. Daniel se puso de pie con el resto, con el corazón tan lleno que sintió que podría estallar. En ese momento, todas las dificultades de los últimos 4 años, el agotamiento, la humillación, la lucha constante, parecieron valer la pena. Sara habría estado tan orgullosa de su hija. Tocó la alianza de boda que colgaba alrededor de su cuello, sintiéndose más cerca de su difunta esposa que en años. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían para tomar fotografías, Daniel se encontró rodeado de padres que antes lo habían evitado. Insistieron en incluirlos a él y a Emma en sus fotos grupales, los invitaron a fiestas de graduación, ofrecieron felicitaciones y apoyo. Uno de los padres, el jefe de un banco local, a quien Daniel reconoció de las recaudaciones de fondos anteriores al cáncer, le entregó una tarjeta de visita. Necesitamos gente con su determinación y ética de trabajo, señor Reynolds. Por favor, llámeme el lunes. Tenemos puestos que serían perfectos para alguien con su experiencia. En medio de la celebración, una joven se acercó a Emma y le dijo, «Tu padre es un héroe. Me gustaría contribuir al fondo conmemorativo Sarah Reynolds». En ese momento, Emma recordó que podía usar la función Super Gracias de YouTube para apoyar económicamente la causa de su padre. ¿Qué otras historias de superación te han inspirado? Comparte tu opinión en los comentarios. La transformación fue asombrosa, como una noche de San Juan llena de luces y alegría. Sin embargo, Emma rechazó cortésmente la mayoría de las invitaciones. «Gracias, pero mi padre y yo tenemos nuestra propia celebración planeada», les dijo a los padres de sus compañeros de clase. No era del todo cierto, habían planeado pedir comida para llevar de su tasca favorita. Pero Emma parecía ansiosa por escapar de la repentina y abrumadora atención. Mientras caminaban hacia el viejo coche de Daniel, Emma entrelazó su brazo con el de él. «No puedo creer que el director Matthews haya hecho eso», dijo. «¿Cómo supo todas esas cosas sobre ti?» Daniel sonrió con cansancio. «No tengo idea, nunca le conté a nadie sobre el fondo de becas». «Se suponía que iba a ser una sorpresa para ti, señora Abernathy», dijo Emma de repente. «Debe haber sido ella. ¿Tu orientadora vocacional?» Emma asintió. «¿Recuerdas cuando te pidió que te reunieras con ella el mes pasado sobre mi beca para Cornell? Estaba haciendo muchas preguntas sobre nuestra situación. Pensé que solo estaba siendo entrometida, pero debe haber estado recopilando información para el director Matthews». Llegaron al coche, y Daniel abrió la puerta del pasajero para Emma, tratándola todavía como a su niña pequeña, a pesar de la mujer adulta en la que se había convertido. «Papá», dijo Emma mientras él caminaba hacia el lado del conductor, «necesito contarte algo». Daniel se deslizó en su asiento, notando la expresión de preocupación en el rostro de su hija.
¿Qué pasa, cariño? He decidido aplazar Cornell por un año. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Es todo por lo que hemos trabajado, todo lo que tu madre quería para ti. Emma le tomó la mano. He solicitado un trabajo en el hospital donde trabajas. Tienen un programa para estudiantes de premedicina para obtener experiencia clínica antes de la universidad. Pagan bien y puedo vivir en casa y ayudar con los gastos. Después de un año, estaremos en una mejor posición financiera y puedo comenzar en Cornell con menos estrés. Absolutamente no, dijo Daniel con firmeza. No vas a poner tu vida en espera por mí. Tu madre y yo siempre quisimos que fueras directamente a la universidad, que tuvieras las experiencias que tuvimos nosotros. Papá, esta es mi decisión. Mamá quería que fuera a Cornell, sí, pero no querría que fuera a expensas de tu salud. Te he visto trabajar hasta el agotamiento durante 4 años. Es mi turno de ayudar ahora. Emma, escúchame. Le hice una promesa a tu madre, y eso incluía despedirte en la universidad este otoño. No dejaré que sacrifiques tu futuro. No es un sacrificio, papá. Es una elección. Al igual que todas las elecciones que has hecho por mí. Y es solo un año. Ella le apretó la mano. Por favor, respeta mi decisión. Necesito hacer esto, por los dos. Daniel miró a su hija, viendo la misma determinación que había definido a Sara. Reconoció que Emma no estaba pidiendo permiso, le estaba informando de una decisión ya tomada. Tenía la fuerza de su madre y su terquedad, una combinación formidable. Dijo finalmente, encendiendo el coche. Esto no está resuelto. Emma sonrió sabiendo que había ganado. Lo que tú digas, papá. Mientras se alejaban de la academia preparatoria Mason Heights por última vez, Daniel sintió una extraña mezcla de emociones, orgullo por los logros de su hija, gratitud por el reconocimiento inesperado e incertidumbre sobre el futuro. El reconocimiento del director había abierto puertas que había pensado que estaban cerradas permanentemente, pero la decisión de Emma presentaba un nuevo desafío. Lo que ninguno de los dos sabía era que el director Matthews había hecho una llamada telefónica más esa mañana, al decano de admisiones de la Universidad de Cornell, un antiguo compañero de clase. Le había explicado la situación de la familia Reynolds en detalle, enfatizando el expediente académico excepcional de Emma a pesar de sus circunstancias. La conversación había conducido a una oferta sin precedentes que llegaría por correo la semana siguiente. Un paquete de ayuda financiera revisado que cubría no solo la matrícula de Emma, sino también su alojamiento y comida, junto con un estipendio para gastos de manutención. El paquete incluiría una nota personal del decano. Señorita Reynolds, la dedicación de su padre a su educación ejemplifica los valores que buscamos fomentar en Cornell. Nos sentiríamos honrados de darle la bienvenida a este otoño sin la carga financiera que le ha preocupado. A veces, circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Esperamos verla en agosto, pero por ahora, padre e hija condujeron a casa en un silencio cómodo, cada uno perdido en pensamientos sobre los eventos del día y el futuro incierto que les esperaba. La humillación de la entrada de Daniel se había transformado en un momento de triunfo y reivindicación. El hombre invisible había sido visto, verdaderamente visto, quizás por primera vez en 4 años. La vida rara vez ofrece resoluciones perfectas o finales de cuento de hadas. Daniel todavía tenía deudas médicas, todavía vivían en un pequeño apartamento. Los desafíos no fueron borrados mágicamente por un momento de reconocimiento público. Pero algo fundamental había cambiado. Una carga de vergüenza había sido levantada, el sacrificio de un padre reconocido, el orgullo de una hija declarado abiertamente. Cuando se acercaban a su edificio de apartamentos, Emma rompió el silencio. «Papá, gracias por todo». Daniel miró a su hija, esta joven notable que había surgido de la tragedia con gracia y determinación. «Nunca tienes que agradecerme, Emma. Todo lo que he hecho ha sido porque te amo». «Lo sé», respondió ella suavemente, pero quería decirlo de todos modos. En ese simple intercambio radicaba la verdad que los padres que se reían en la graduación habían pasado por alto.
La verdadera dignidad no se encuentra en las apariencias o las posesiones, sino en la silenciosa determinación de cumplir las promesas, de sacrificarse por aquellos a quienes amamos, de perseverar cuando rendirse sería más fácil. Daniel Reynolds puede haber entrado en ese auditorio como objeto de ridículo, pero salió como una encarnación de los valores que la escuela afirmaba representar. Nunca juzgues a una persona hasta que hayas caminado en sus zapatos. El hombre andrajoso con botas de trabajo gastadas podría ser la persona más fuerte de la sala. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para obtener más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.